Todo comenzó con una mujer común, sin creencias definidas, sin rituales elaborados, solo una intuición persistente y el cansancio de no poder dormir en paz. Su casa estaba limpia, ordenada, pero cargada. La energía se sentía densa, sobre todo por la noche. Su hijo pequeño empezó a tener sueños extraños, se despertaba señalando la ventana y lloraba sin razón aparente. Hasta los objetos comenzaron a romperse sin motivo. Ella no quería creerlo, pero lo sabía. Algo ahí no estaba bien. Una amiga le entregó el dibujo de la Merkaba junto con un consejo simple: ponlo cerca de la luz, obsérvalo. Y así lo hizo. En la ventana del cuarto, entre la cortina y el vidrio. Esa misma noche, el niño durmió de corrido. Y ella también. Por primera vez en semanas. No hubo ninguna imagen, ninguna presencia visible, pero el aire parecía haberse soltado. Un nuevo espacio se abrió dentro del espacio antiguo, como si la casa hubiera respirado aliviada, y ese alivio se expandió. Las plantas volvieron a crecer. El perro empezó a dormir tranquilo en el mismo rincón que antes evitaba, y ella comenzó a notar el símbolo no alejaba nada por la fuerza, realineaba lo que estaba en desequilibrio. Era como si le dijera a la casa: recuerda quién eres. Ese patrón comenzó a repetirse. Otras personas en diferentes lugares relataban lo mismo. Al posicionar la Merkaba en la ventana, algo cambiaba. Una anciana contó que, tras años de sentir escalofríos nocturnos, comenzó a despertarse con una sensación de calor suave, como si estuviera envuelta por un manto invisible. Un comerciante, que enfrentaba días difíciles en su tienda, notó que después de colocar el símbolo en el vidrio que daba a la calle, las miradas de los clientes cambiaron, las quejas cesaron, el movimiento aumentó, y él, sin saber aunque comenzó a respirar más despacio. Era como si el ambiente dejara de resistirse y comenzara a acoger. Porque no es el papel lo que transforma, es la presencia. La Merkaba, con sus dos pirámides entrelazadas en 3 dimensiones, representa la unión entre espíritu y materia. Cada línea contiene un campo de intención. Y cuando se coloca con conciencia, se convierte en un punto de luz. Un centro de reorganización vibracional. No repele sombras, las revela, no evita el dolor, muestra su origen. Actúa como un espejo espiritual. Aquello que no vibra en armonía comienza a disolverse o simplemente se aleja. Y quien permanece, lo siente. Incluso el cuerpo cambia, las emociones encuentran refugio y la mente, acostumbrada al ruido, comienza a calmarse. En una casa donde las discusiones eran constantes y el sueño escaso, bastaron 3 días para que el ambiente mostrara otro rostro. Las conversaciones se volvieron más suaves, los gestos menos apresurados. La nevera, que siempre se averiaba, volvió a funcionar con normalidad. Los sueños, antes oscuros y densos, comenzaron a traer señales. Como si la Merkaba hubiera desbloqueado un canal entre lo visible y lo invisible. Pero lo más importante, el símbolo no funcionaba solo. Era la intención con la que era recibido lo que lo activaba. Quien lo trataba como objeto no sentía nada, pero quien lo colocaba como un compromiso silencioso con la luz comenzaba a ver el mundo con otros ojos. Este es el secreto que muchos ignoran. No se trata de protección en el sentido común, cerraduras, alarmas, rejas. La verdadera invasión ocurre por dentro, cuando dejamos entrar lo que sabotea nuestra paz. La envidia disfrazada, la culpa escondida, los pensamientos que nos corroen en silencio. Y es ahí donde la Merkaba actúa con mayor fuerza. Ilumina lo que ya estaba ahí, pero no era visto. Y al iluminar, organiza. No impone, revela. No crea barreras, crea frecuencia. Y todo aquello que no esté en resonancia con esa nueva vibración simplemente se retira. La casa cambia.
pero quien se transforma es el habitante. La Merkaba no actúa sobre la materia, sino sobre el campo. Sintoniza el alma del espacio con el propósito de quien vive allí, y esa alineación se expande, afecta las relaciones, los hábitos, las decisiones. Todo adquiere una nueva transparencia, las palabras pesadas pierden fuerza, los visitantes irrespetuosos se sienten incómodos, porque la casa ahora posee un filtro, y ese filtro no es físico, es espiritual. Un campo consciente que dice, aquí solo permanece lo que respeta. No es necesario un ritual, pero sí es necesaria la verdad. Para que la Merkaba funcione, debe colocarse con intención, no como adorno, sino como elección, como quien enciende una vela y confía en la luz, como quien susurra en silencio, me importa lo que vibra a mi alrededor, porque el símbolo por sí solo no hace nada, pero al ser honrado, refleja exactamente lo que has decidido sostener. Y quizás, al final de todo, esa sea la verdadera protección, no la que impide que entre lo negativo, sino la que fortalece lo positivo para que permanezca. Coloca la Merkaba en tu ventana, no como defensa, sino como compromiso. Porque cada vez que mires ese dibujo y recuerdes tu elección, algo dentro de ti se alinea. Y cuando tú te alineas, el universo responde. Si este mensaje está trayendo claridad y armonía a tu espacio, dale like al video, suscríbete y cuéntanos en los comentarios lo que estás sintiendo ahora. Escribe la frase, luz me guía, y refuerza esa vibración en tu hogar y en tu conciencia. No era un objeto cualquiera. Aunque tuviera forma de papel y pudiera sostenerse entre los dedos, la Merkaba no pertenecía al mundo de las cosas. Actuaba en otro plano, un plano donde lo visible apenas roza la superficie de lo que realmente está en juego. Y cuando alguien decidía colocarla cerca de la ventana, algo se activaba, no afuera, sino dentro, dentro de la casa, dentro del cuerpo, dentro de la conciencia. Una mujer, madre de 3 hijos, vivía en un hogar siempre tenso. La comida estaba servida, el techo era seguro, pero el aire parecía siempre cargado. Bastaba una palabra fuera de lugar para que el silencio explotara en gritos. Nadie sabía explicar por qué. No había una causa visible, solo una repetición cansada de incomodidad. Hasta que un día, sin grandes expectativas, ella pegó la Merkaba en la ventana del salón. No por fe, sino por agotamiento. Quería paz, aunque fuera solo por una noche. El cambio no fue estruendoso. Llegó como una brisa. El primer día, el silencio pareció más suave. El segundo, sus hijos comenzaron a jugar en el mismo espacio sin discutir. Y el tercero, ella misma se sorprendió sonriendo ante un gesto simple. Su hijo del medio le ofreció un vaso de agua sin que se lo pidiera. Era como si algo invisible se hubiese retirado de la casa. O tal vez, como si algo esencial hubiera regresado. Porque la Merkaba no es un amuleto, es un recordatorio vibracional. Cuando se coloca con verdadera intención, refleja lo que está oculto, desordena lo que vibra fuera de eje y reencanta lo que ha sido olvidado. Muchas veces no trae algo nuevo, sino que simplemente devuelve lo que siempre estuvo allí. Enterrado bajo capas de prisa, dolor y distracción, un hombre solitario, habitante de un pequeño departamento en una zona urbana agitada, sentía que su hogar había perdido el alma. Las luces se quemaban con frecuencia, el olor a humedad regresaba incluso después de limpiar, y por dentro cargaba un cansancio que ni el sueño aliviaba. Un día, al escuchar un testimonio cualquiera, decidió intentar. Pegó el símbolo en la ventana de su habitación y se olvidó. No hizo oración, no encendió velas, pero curiosamente esa noche tuvo un sueño lúcido. En él veía su casa siendo bañada por una luz azul, y al despertar, algo había cambiado. No era el sueño, era la casa.
El silencio estaba más firme, el cuerpo menos pesado, incluso la respiración parecía más completa. Con el tiempo comprendió, no fue la Merkaba quien lo sanó, fue él mismo, al permitir que su presencia activara lo que ya dormía dentro. La Merkaba no impone, ella recuerda, y al recordar, reorganiza. En otra historia, una mujer enfrentaba constantes conflictos con su madre anciana, que vivía con ella. Las discusiones no tenían una causa clara, pero surgían a diario. Todo era motivo de crítica, de resentimiento, de dureza. Cuando escuchó hablar del símbolo, no lo creyó, pero algo dentro de ella, tal vez la última chispa de esperanza, la empujó a intentarlo. Colocó la Merkaba en la cocina, donde pasaban la mayor parte del tiempo juntas. Y curiosamente, ese mismo día, su madre le contó un sueño antiguo de su infancia. Por primera vez en años, conversaron sin atacarse. No se resolvió nada, pero se abrió un espacio. La Merkaba no borra el dolor, lo revela sin violencia, y al revelarlo, suaviza. Crea un campo donde el peso comienza a disolverse, no porque se ignore, sino porque se acoge. Esto sucede porque la Merkaba actúa directamente sobre el campo vibracional del espacio, y todo lo que está en ese campo, objetos, palabras dichas, emociones no expresadas, comienza a resonar con una nueva frecuencia. Algunas personas sienten un leve calor, otras perciben que el tiempo se desacelera, hay quienes lloran sin saber por qué. Todo es síntoma del mismo proceso, la reorganización energética del hogar. Pero hay un punto esencial: si se coloca sin intención, la Merkaba duerme, porque el símbolo no tiene poder por sí solo, refleja el poder de quien lo activa. Y activar no requiere un ritual complejo, requiere una decisión silenciosa, un gesto interno, un acuerdo sutil con la luz. Cuando esa decisión es honesta, algo profundo ocurre. El hogar deja de ser solo un refugio físico y se convierte en un organismo vivo. La casa respira con quien la habita. El ambiente deja de repetir el pasado y comienza a crear lo nuevo. Las relaciones se vuelven más claras, los objetos duran más. El tiempo dentro del hogar pasa con más presencia. Y todo eso nace de un dibujo silencioso pegado en el cristal. En el fondo, lo que cambia no es el símbolo, es la mirada. Es la forma en que comienzas a cuidar lo que antes ignorabas. Es la atención con la que caminas por el espacio que llamas casa. Es el reconocimiento de que todo vibra, y todo lo que vibra responde. Por eso, al colocar la Merkaba en tu ventana, recuerda, no estás pidiendo protección. Estás reafirmando tu elección, estás diciendo al mundo invisible, aquí solo permanece lo que respeta la paz. Y el universo, tan silencioso como el símbolo, lo entiende y responde. Hay casas que, sin razón aparente, comienzan a oscurecerse por dentro, aunque entre la luz del sol, aunque las paredes estén limpias y los muebles en orden, algo se vuelve denso. El aire se vuelve más lento. El silencio ya no calma, incomoda. Los sueños se interrumpen, las palabras se tensan y nadie sabe exactamente qué ha cambiado, pero se siente. Es como si el espacio hubiera absorbido una carga que no le pertenece, una vibración que no tiene forma, pero sí presencia. En uno de esos hogares, un niño pequeño comenzó a despertar cada noche a la misma hora, siempre asustado, siempre señalando la ventana. No hablaba, pero sus ojos lo decían todo. Algo lo inquietaba. La madre intentó de todo: rezos, cambios de habitación, hasta música suave para dormir. Nada funcionó, hasta que recordó una conversación antigua. Una amiga le había hablado del símbolo Merkaba. No era una solución ni una promesa, solo una sugerencia. Colócalo
en la ventana y observa. Esa noche, por primera vez en semanas, el niño durmió hasta el amanecer. No hubo gritos, no hubo sobresaltos, solo un silencio nuevo, profundo, pero liviano, como si algo invisible hubiera sido retirado, o como si una presencia más antigua hubiera regresado. Al día siguiente el ambiente estaba diferente. La madre lo notó antes de abrir los ojos. El aire tenía otro ritmo, como si la casa hubiera exhalado, al fin, todo lo que no necesitaba cargar. Eso no es magia, es vibración. Y la vibración se organiza con intención. La Merkaba no es un escudo, es un espejo energético que, al ser activado, transforma el campo donde está. No lucha contra nada, no repele como una barrera, simplemente eleva la frecuencia del lugar hasta que todo lo que no resuena desaparece, se disuelve, porque no encuentra dónde sostenerse. En otra casa, una mujer que vivía sola en un viejo sobrado comenzó a sentirse agotada sin explicación. Dormía, pero no descansaba. Caminaba por los pasillos como si algo la empujara hacia abajo. Sus pensamientos giraban en círculos y la oscuridad de la casa parecía más densa a cada día. Un día, sin muchas expectativas, pegó el símbolo en la ventana de la cocina. No hizo ritual, solo lo colocó con una intención silenciosa: que vuelva la paz. Y volvió. Las plantas, antes secas, comenzaron a brotar. El canto de los pájaros volvió a escucharse por la mañana y los sueños, que antes eran vacíos o caóticos, se transformaron en mensajes. Ella no los entendía del todo, pero algo dentro sabía. Esas imágenes traían respuestas. Era como si su hogar se hubiera reconectado con una fuerza que antes no recordaba, como si hubiese vuelto a su frecuencia original. Eso es lo que hace la Merkaba. No abre portales hacia afuera, sino hacia adentro. Reconecta la casa con su propósito más esencial: ser abrigo, ser templo, ser una extensión del alma de quien la habita. Y cuando ese vínculo se restablece, todo empieza a fluir otra vez. Lo estancado se mueve. Lo confuso se aclara, lo pesado poco a poco se va. En medio de una ciudad ruidosa, un comerciante enfrentaba pérdidas inexplicables. Los clientes se quejaban sin motivo, las mercancías se dañaban, y él, cada vez que entraba en su tienda, sentía una opresión en el pecho. Escuchó hablar del símbolo y decidió probar. Pegó una Merkaba en la vidriera que daba a la calle. Los primeros días no sintió nada, pero lentamente algo cambió. Las miradas de quienes pasaban eran distintas. Las críticas disminuyeron, y él mismo comenzó a abrir el negocio con más calma, con más claridad, porque la Merkaba no actúa sobre las personas, actúa sobre el campo. Y cuando el campo se ordena, quien entra lo siente, aunque no sepa por qué. Este símbolo nos recuerda algo que solemos olvidar. La casa no es solo el espacio donde vivimos, es un reflejo de lo que somos, y todo lo que entra en ella, una emoción, una palabra, una memoria, deja una huella. Si esa huella no se limpia, se acumula, como polvo, como sombra, y sin darnos cuenta, el hogar se enferma, las paredes se tensan, el aire se agota, y la vida comienza a volverse más difícil, sin motivo aparente. Colocar una Merkaba consagrada en la ventana no es solo un acto simbólico, es una declaración. Es decirle al universo: aquí comienza un espacio sagrado. Es recordarle a la casa quién es, y es recordarse a uno mismo lo que se ha decidido cuidar. Y cuando esa elección se hace con conciencia, se expande. El hogar empieza a vibrar con ligereza. Las personas vuelven a reír sin esfuerzo. Las conversaciones se vuelven más verdaderas, porque el espacio, antes contaminado por la prisa y la distracción, ahora respira en paz. Pero hay algo que no se puede olvidar. No basta con colocar el símbolo. Se necesita presencia, intención.
reverencia. La Merkaba solo se activa cuando se la honra, cuando se la mira y se comprende. Este símbolo representa lo que estoy dispuesto a proteger. Y lo que se protege florece. Por eso hay ventanas pequeñas que iluminan toda la casa, porque cargan una elección silenciosa: mantener viva la luz, cuidar la vibración, preservar la armonía. Y quizás, al final, esa sea la verdadera protección, no la que pone límites, sino la que revela lo que realmente vale la pena mantener. Colocar la Merkaba en la ventana es como escribir una frase invisible para el universo. Aquí la luz tiene permiso para quedarse, y quien vibra con esa luz encuentra morada. Quien no vibra simplemente pasa. Algunas decisiones silenciosas cambian todo. A simple vista, colocar un símbolo en la ventana puede parecer un gesto pequeño, casi sin sentido. Pero cuando ese símbolo es la Merkaba y se coloca con intención verdadera, se convierte en punto de inflexión, una declaración vibracional, una apertura, porque la Merkaba no fue hecha para decorar, fue hecha para recordar. Recordar la luz que dejamos de sostener, recordar el equilibrio que olvidamos en medio del ruido, recordar que la casa es un reflejo sagrado de lo que cultivamos por dentro. Los testimonios se multiplican, pero no por moda. Es porque quien experimenta este cambio no puede negarlo. El aire se vuelve más limpio. El silencio adquiere otra calidad, más profundo, más seguro. Las plantas florecen sin que nadie las riegue. Las mascotas, antes inquietas, se calman. Pero lo más impresionante no es lo que se ve, es lo que se siente, lo que se transforma en lo invisible. El alma del hogar se alinea con la intención del corazón. Y entonces, todo empieza a responder. Una mujer, tras años de bloqueos financieros, decidió consagrar su hogar con la Merkaba, no por desesperación, sino por claridad. No buscaba un milagro, buscaba reconexión. Durante los primeros días no pasó nada visible, pero en su interior algo comenzó a cambiar. Una serenidad nueva, una certeza que no tenía nombre. Y luego, poco a poco, lo externo comenzó a reflejar lo interno. Llegaron ingresos inesperados, no grandes sumas, sino flujos constantes, livianos, como si el hogar hubiera dejado de resistir a la abundancia. Otro hombre, marcado por la soledad, colocó la Merkaba en la ventana de su habitación. Había cerrado su corazón durante años, no por orgullo, sino por heridas. Pero algo en ese símbolo, algo que no entendía del todo, le inspiraba respeto, y entonces lo consagró en silencio. En los días siguientes no solo comenzó a recordar sueños olvidados, sino también a recibir llamadas de personas del pasado. Viejas amistades volvieron, relaciones rotas encontraron nuevas formas, y él, sin saber cómo, empezó a permitirse sentir de nuevo. Porque el símbolo no limpió su historia, le dio espacio para resignificarla. Es que la Merkaba no actúa por sí sola, ella amplifica, multiplica la frecuencia que ya está presente. Si se coloca con duda, queda silente, pero si se honra con gratitud, se expande. Por eso no basta pegarla en el vidrio, hay que convertirla en aliada, hablarle en silencio, reconocer su lenguaje, reconsagrarla cuando el ciclo cambia. Moverla si el espacio lo pide, porque cada símbolo es también un espejo, y la Merkaba muestra lo que está listo para ser revelado. Cuando eso sucede, el hogar deja de ser solo un contenedor de paredes. Se convierte en templo, en campo consciente, en punto de luz, y lo que antes era solo rutina, abrir la puerta, pasar por el pasillo, encender una lámpara, se vuelve ritual, sagrado, cargado de intención. En una calle cualquiera, una familia entera comenzó a experimentar este cambio. Primero fueron los sueños, luego las conversaciones, después
una sensación extraña de que el tiempo dentro de casa tenía otro ritmo, como si el espacio protegiera su propia armonía. Y lo más sutil, personas que antes visitaban con energía densa simplemente dejaron de venir, no por rechazo, sino por incompatibilidad vibracional, porque una casa que vibra alto no necesita defensa, irradia claridad, y la claridad aleja lo que no está listo para verla. Sin confrontación, sin palabras, solo con presencia. Es por eso que la Merkaba no puede ser tratada como un adorno. Es un pacto, una señal luminosa colocada en la ventana, aunque dice, aquí se honra la vibración, y ese pacto transforma todo. No porque imponga un orden, sino porque recuerda el orden natural, el que habita en el alma antes de cualquier caos. Y cuando una casa recuerda eso, comienza a sanar. No de forma mágica, sino viva, fluida, real. Los objetos dejan de romperse sin razón. Las discusiones se disuelven antes de comenzar. Las decisiones se toman con más claridad. Y la vida, incluso en lo cotidiano, comienza a tener más sentido. Entonces, ¿entiendes? No fue el símbolo lo que cambió tu vida. Fuiste tú al decidir vivir con conciencia. Al colocar en la ventana no solo una figura geométrica, sino una intención. Proteger la paz, nutrir la luz, sostener lo sagrado. Y quizá, en el fondo, eso es todo lo que el universo necesita de nosotros. Que volvamos a mirar nuestros espacios con reverencia. Que dejemos de vivir en automático, que transformemos lo simple en portales, que hagamos del silencio una oración. Colocar la Merkaba en tu ventana no es el final de nada, es el inicio de un nuevo estado de presencia. Es el recordatorio de que todo lo que permites entrar también te transforma, y cuando eliges vibrar con la luz, todo lo que no esté en sintonía con ella simplemente se desvanece. Entonces, deja que el viento, al tocar tu ventana, se lleve todo aquello que ya no resuena con tu paz, y que lo que quede sea lo que te eleva.